Hola, este es el primero de una serie de videos donde relacionaremos imagen y música, concretamente la presencia de las artes visuales en lo que sería una identidad en la cultura musical y cómo las artes visuales han creado imágenes que han sido clásicas y que hemos identificado con álbumes, con proyectos musicales y con grupos, con bandas que para nosotros como público en general han sido definitivas y que han dejado historia en la música. ¿Quiénes son los artistas visuales detrás de estas portadas? ¿Quiénes son los pintores? ¿Quiénes son los fotógrafos? ¿Quiénes son los diseñadores? Aquellos que se piensan la imagen, que en definitiva han creado y han construido lo que sería esta identidad. Entonces uno ve estos álbumes y estas portadas que lo vemos como clásicos, como imágenes clásicas, y las relacionamos generalmente solamente con el músico, con el grupo, con el proyecto musical y no sabemos quién está detrás de esto. Y aquí los artistas visuales realmente han hecho parte de esta historia y han definido también la historia de la música. Esto será una serie de videos. Empezamos con este primer video que además me entusiasma mucho porque enlaza dos cosas. Primero, esas grandes portadas y esos artistas visuales detrás de estas portadas. Y segundo, grandes portadas en álbumes que son debut. Para mí, una selección de unos de los mejores álbumes debut, primeros discos, entradas, comienzos de quienes fueron después grandes bandas y que dejaron, como digo, huella en la historia de la música. Vamos a iniciar entonces con este primer video que además de mostrar esas grandes portadas y los artistas visuales que están detrás de ellas, mostrará también una selección de los grandes debuts, los grandes lanzamientos, los grandes comienzos, aquellos álbumes que fueron el primer álbum de una banda, esos primeros álbumes que fueron una huella y que fueron un inicio que marcó y que impactó. Grandes comienzos de artistas musicales y de artistas visuales, aquellos iniciales. Entonces vamos a comenzar con este video. Iniciemos entonces con Emerson Lake and Palmer, este gran proyecto musical, esta gran banda que lanza su primer álbum debut en el año 1970. Este álbum precisamente con el nombre mismo de la banda, Emerson Lake and Palmer. Y qué gran lanzamiento, qué gran debut, qué gran comienzo, qué manera de iniciar. En este caso, esta idea de debut o de inicio es, digamos, relativa porque tengamos en cuenta que ya Greg Lake venía con el proyecto de King Crimson y además con muy buena participación. Y pues Emerson venía con The Nice, eran músicos que ya venían con una experiencia importante, pero este lanzamiento como proyecto es un lanzamiento de impacto con piezas como The Barbarian, Take It Pebble, pues un gran clásico, gran pieza, Tank y Luckyman, que pues aparte de toda la complejidad de la pieza de Three Fates, y bueno, Luckyman que fue una pieza que escribió años antes, muy joven, Greg Lake, y aquí tenemos esta portada, este álbum que marcó, que dejó huella, esta paloma relacionada con la cabeza. Y bueno, como decíamos, el primer álbum de la banda, de esta banda fantástica de rock progresivo, lanzado en el 70, publicado en otoño del 70, y que marcó un gran comienzo definitivamente con piezas que fueron clásicos y que quedaron como clásicos para la carrera futura y completa que tuvo el proyecto de Emerson Lake and Palmer. La ilustración de cubierta, vamos aquí a algo muy interesante porque miren, esta es una imagen que queda en la memoria, que queda en la historia, que la reconocemos y siempre a quien se menciona pues es al grupo, nunca se menciona al artista visual que está detrás de esta imagen, que al final es la que nos queda en la memoria visual, digamos, y lo que nos permite reconocer lo que coleccionamos también como imagen en las portadas de álbumes, ya sea CD o en álbum de vinilos. Y esta ilustración es obra de un artista británico de nombre Nick Dartnell.
En principio esta ilustración fue hecha para el grupo estadounidense Spirit y de hecho la cabeza que aparece es un dibujo de la cabeza de Ed Cassidy, el baterista del grupo Spirit. Pero a los miembros de Emerson Lake and Palmer les gustó y compraron la imagen. En España hubo alguna vez otra edición del Círculo de Lectores y Orador con una portada distinta donde se veía una foto de los tres músicos con la entrada de la comisaría central, etcétera. Pero bueno, en este caso hay una cosa muy interesante. Estamos hablando de alguien, un pintor que en ese momento era muy joven y que él mismo habla sobre esta imagen que es icónica y dice que honestamente se siente, digamos, un poco desilusionado con el resultado por la manera en que intentó acoplar las alas de la paloma a esta cabeza. Entonces es muy fuerte, muy interesante porque tenemos una imagen que fue icónica y sin embargo es un artista, un pintor que como todo artista, como todo pintor también se cuestiona a sí mismo y siempre hay un momento donde la ilusión no es exactamente la imagen que uno quería. Él cuenta que en el año 70 le estaba trabajando en una tienda de discos, la tienda Bruce, y que esta tienda justamente era dirigida por el dueño, era el señor Bruce Finlay, quien más tarde se convirtió en el manager del grupo Simple Minds. Esta tienda importaba LPs americanos mucho antes incluso de que fueran lanzados en UK. Y por tanto se convirtió casi que en un sitio de culto, digamos, ¿no? Él estaba interesado en todo el asunto de la música y de hecho esta ave que vemos en la imagen, esta paloma que vemos en la imagen, tuvo una inspiración, una ligera inspiración de la paloma, de la imagen de la paloma del pájaro que fue usado en Woodstock, en los pósters del concierto de Woodstock, y que básicamente es una especie de alusión a la paz, que además es una imagen que se mezcla, que se acopla a las representaciones de la mente, del pensamiento, del cerebro. Y a este pintor le tomó aproximadamente 3 semanas completar esta magnífica pintura. Cuenta también que después de una conversación con Greg Lake, pues hablan y él le pregunta de cómo iba a diseñar su próxima portada y le dice Lake que él ya había asumido que la portada era esta imagen, era esta pintura. Pero en ese sentido fue como una sorpresa para el pintor, era un pintor muy joven y tenía muy pequeña idea de cómo funcionaban este tipo de trabajos. Y que era para él una entrada nueva en este sistema de grabaciones, en este sistema pues, de esta cultura musical relacionada con la pintura. Vamos a ver entonces, y esto es muy interesante porque, como digo, es muy fuerte que las imágenes queden como propiedad del grupo de la música y que el público no. Es un pintor entonces que está influenciado por la variedad de las culturas. En general se identifica incluso fuertemente con poetas, con músicos, con escritores de canciones, compositores, etcétera. También con artistas visuales, pero incluso él dice que de hecho, en general, tiene conflictos de entendimiento, de comprensión con los artistas visuales. O sea, es un pintor que al mismo tiempo dialoga o le interesa conocer de otros campos del conocimiento y relacionarse con otros campos del conocimiento más allá de digamos, de ese espacio un poco elitista de la pintura. Y esto es muy interesante que insistamos en que la pintura, la tradición, lo pictórico, el arte visual, incluso tradicionalmente bidimensional, puede ir más allá de sus propios límites y ser parte de todo un campo cultural diverso, relacionarse con la música, circular de varias maneras. Dice que después del episodio con Emerson Lake and Palmer, cuando terminó el colegio, él se muda a Londres y se vincula mucho más con compañías de discos, que incluso
hace algunas piezas para otras bandas de rock, para otros proyectos de rock, incluyendo un par de pinturas para Genesis, que eran usadas en ese momento en un box set para algunos álbumes especiales que eran vendidos. Son vendidos después de que Peter Gabriel dejara Genesis. La experiencia de Darnell experimentando, interactuando con otras culturas se representa muy claramente en su trabajo, en sus pinturas, y les provee una autenticidad a este artista visionario y una autenticidad a su mirada de mundo, a su visión. Miren qué interesante este tema de las identidades. Además las pinturas son fantásticas, se acerca, por supuesto, que se posiciona desde el lenguaje, digamos, realista, pero es un realismo que al mismo tiempo implica como, no sé, como ciertas cuestiones también muy simbólicas fundamentalmente. Desde entonces ha exhibido sus pinturas por todo el Reino Unido y por Europa y ha sido comisionado para muchas colecciones privadas. Veamos acá más pinturas, veamos más trabajos. Me interesa mucho porque el tema pictórico y como artista plástico, para mí es muy interesante esa relación entre la mancha, el color, el realismo, pero al mismo tiempo también la creatividad, muchas veces en los planos. Veamos esta pieza de acá donde aparece el retrato de esta persona y al mismo tiempo al lado aparece una silueta donde ya el realismo, digamos que esta fidelidad se traslada un poco a un tema puramente pictórico. Él empieza a la edad de 13 años a pintar con óleo, de hecho es el material que más utiliza y asistió a la Escuela de Arte de Leicester entre el 68 y el 69 y a la Escuela de Arte de Newcastle desde el 70 hasta el 73. En el 73 fue el ganador de un premio pues, en una que fue exhibido en la Mall Gallery en London y se traslada a trabajar y a vivir al norte de London, de Londres, en Hackney. Durante los años 70 continúa su trabajo, sus exhibiciones, incluyendo muestras especiales. Miren esta parte acá, que interesante este traslado de su creación pictórica hacia una pintura que podemos llamar ritual. Él en los años 80 se detiene, deja de pintar al óleo, detiene su proceso de pinturas al óleo y se encuentra con la Academia Británica donde estudia el arte de los navajos, el arte de la cultura navajo. Me parece muy interesante, esta cultura de pintar con arena. Miren esta expansión aquí de lo pictórico. Y en este proceso empieza a crear pinturas en arena, inspirada en las pinturas de los navajos, y lo hace en el suelo, y esto también implica unas exhibiciones de su trabajo ya ritual. Hay una relación muy interesante, una serie que él tiene en cuanto a la pintura y los niños, y esta cuestión del retrato abarca, digamos, todas las edades. Durante los 90 vuelve a la pintura al óleo y realiza una serie de pinturas basadas en fotografías de niños que está denominada Niños del Futuro. Y estas pinturas hacen parte de una colección de todo su trabajo llamado Silent Songs, o sea, como canciones silenciosas, y que es algo que ha utilizado en general como título de su trabajo desde entonces. Después viajó regularmente a través de los Estados Unidos y Alemania y ya alrededor del 2002. Entonces miren, detrás de esta imagen que quedó grabada en la historia de la música y que no conocemos quién está detrás, hay un gran pintor con un gran trabajo y muy interesante y muy importante revisar toda esta capacidad pictórica de Darnell, todo su trabajo pictórico, su trabajo visual, y es, como les digo, pintura en el sentido incluso quizás más tradicional de la palabra, pero miren cómo la pintura se amplía más allá de sus propios límites para llegar a abarcar un campo cultural en general.